importante entender hacer. Ah, muy bien que estés grabando ya, Danicito, me olvidé decirte. Es importante, se prende mi cámara de datos, este es mi aparato. A ver si se apaga ya. Es importante entender al ser humano, eso habíamos indicado, porque si no entendemos al ser humano, ¿cómo podríamos poder desarrollar una actividad que esté destinada a ellos? Entonces, yo creo que es importante. Habíamos hablado ya de la parte biológica, la parte psicológica. Si hay alguna duda de eso, avísenme para terminar. Hoy día vamos a dar lo que es la parte social y de manera general lo que es marketing, ¿ya? Lo que es marketing. La siguiente clase ya vamos a hacer con el marketing digital y vamos a terminar con una actividad. Estoy pensando en una actividad, una tarea final para el curso. Eso van a ser de la siguiente clase, cuando ya entremos exactamente al meollo de nuestro módulo. Yo sé que he hablado con unos colegas que, pucha, hay agotamiento natural. Algunos es su tercera, cuarta maestría que están haciendo y están cansados. Vamos a tratar de que sea lo más llevadera posible el trabajo final, ¿ya? De eso no se preocupen. Bien, la parte social, nos faltaba la parte social. Por si acaso, queridos colegas. Doctor, no se le escucha, se ha robotizado su voz y Como se está entrecortando. Como de Shakira, ahora. No, se le escucha bien. Creo que problemas de Yo la lo conexión. escucho bien, Mayor Vargas. Ahora me escuchan. Hola, hola, Bueno, yo sí. Se le escucha, estimado. Ahora sí, ya. Todo positivo. Les decía que hemos avanzado la primera parte buscando entender, conocer lo mejor posible al ser humano. Yo creo que, Ahora sí le escucho. Flavia, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Entonces, es importante conocer al ser humano. En eso habíamos coincidido y estamos tratando de conocer al ser humano porque es justamente al ser humano a quien va a estar dirigidos nuestros esfuerzos si alguna vez nos toca el tema del marketing político. ¿Ya? Hemos avanzado la parte biológica y la parte psicológica. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto, solo tiene que preguntarme. No tengo ningún problema en retroceder y repetir algunas cosas que hemos hablado. Lo que ahora quiero compartir con ustedes es la parte social. Les decía que hoy día vamos a hacer la tercera parte. Dijimos que es 3 partes, biopsicosocial. La parte social la hacemos hoy día también y de manera general vamos a dar los conceptos generales de lo que es marketing para ya terminar las siguientes 2 clases en un aspecto mucho más profundo respecto al marketing digital, marketing político. Bien. La parte social, queridos colegas, está sujeto a cómo el ser humano va a ser presentado, no presentado, tal vez la palabra no es presentado, cómo al ser humano lo vamos a entregar a la sociedad para que se decide, para que interactúe en la sociedad. ¿Cómo vamos a hacer que este sujeto, cuando entre a la sociedad, pertenezca a los círculos sociales, pueda desempeñarse de manera exitosa? Cuando digo de manera exitosa, me estoy refiriendo a que esta persona sea una persona de bien, una persona con valores socialmente aceptables, que tenga una interacción que haga que esta sociedad en la que se desarrolle prospere y se desarrolle bien, que no sea delincuente, que no sea corrupto, etcétera, etcétera. Entonces, esto se va a llamar en sociología, le van a dar un nombre muy, muy interesante, que se va a llamar proceso de socialización. ¿Qué es el proceso de socialización? El proceso de socialización es precisamente un proceso mediante el cual le van a entregar al ciudadano, nuevo ser, herramientas, le van a entregar armas para que interactúe en la sociedad. El problema está aquí, ¿cuándo es que este sujeto
ya va a ser sujeto de este proceso de socialización. ¿Cuándo empieza a ser sujeto del proceso de socialización? Si decimos, por ejemplo, la anterior semana habíamos hablado del tema de que en la vida intrauterina el ser humano ya vive, ya tiene una conexión con la madre. Eso es cierto. El bebé en la vida intrauterina ya tiene una conexión con la madre, con el padre, ya está percibiendo lo que su mamá ríe, lo sufre, se alegra, siente rechazo, por supuesto, y este rechazo después, o esta alegría de recibirlo, después se manifiesta de una u otra manera en la vida adulta. A ver, habíamos hablado de que el ser humano, bueno, yo les había comunicado que el ser humano, en mi criterio, ya es sujeto de derechos desde el momento mismo que los espermatozoides, uno de ellos es capturada su cabeza por el óvulo. Y ahí van a empezar, porque se juntan dos seres con vida, dos seres con vida, con una carga, les había explicado de la carga genética, la carga cromosómica, la carga que se va a llamar carga tábica, ¿no ven? Esta carga ya tiene vida, entonces van a empezar a multiplicar en 4, en 8, 16, etcétera, etcétera, y esto ya tiene vida. Así sea simplemente, como dicen los médicos, los ginecólogos, una flema. Dice una flema que va y se va a adherir a la 5ª semana de embarazo, va a adherir en el útero, y recién ahí vamos a empezar a pensar que se puede empezar a multiplicar en algo. No, ya se está. La sola unión, para mí, la sola unión ya es sujeto. Entonces, ¿cuándo el ser humano cuando el ser humano ya es sujeto? ¿Cuándo el ser humano ya es sujeto de derechos? ¿Cuándo el sujeto ya es sujeto de un proceso de socialización? ¿Desde qué momento al ser humano se le empieza a dar herramientas? Este es un tema de debate que hasta hoy no ha sido definido, por si acaso. Hasta hoy no ha sido determinado. Bien. Tal vez para explicar esto, vamos a hacer un ejercicio. Y quisiera que me ayuden, por favor, con imaginarse lo que voy a tratar de transmitirles. Estaba pensando antes de la clase, decía, ¿cómo les puedo pasar un ejemplo de este proceso de socialización? Proceso de socialización, los sociólogos lo debaten, lo discuten, justamente aquí, en este tema. ¿En qué momento el ser humano es sujeto de ser alimentado con herramientas, con valores, etcétera, para su presencia y su desarrollo en la sociedad? Como no está definido, no dice, en este momento está abierto, todos tienen su explicación, todos tienen su punto de vista, su fundamentación. Entonces, yo les voy a hacer un ejercicio, les voy a hacer dos relatos para que notemos entre todos con alguna certeza en qué momento puede o no puede ser sujeto de socialización una persona. A ver. Imaginemos que David y María, David vio María, cualquier otra muchacha, mujer, tenemos 14 años, estamos en tercero de secundaria, segundo de secundaria, y empezamos ya a desarrollar, nos gustamos, empezamos a desarrollar una vida de enamorados, de chicos, empezamos a desarrollar. Esta pareja, que no tiene ninguna información respecto a la vida sexual, no tiene orientación sexual, no tiene información más que la información que le dan sus amigos, que recibimos de los amigos. Y como ahora está tan libre el tema de las demostraciones afectivas en las calles, etcétera, y vamos a fiestas sin ningún problema, hasta las 12, 11, 1 de la mañana sin ningún problema, porque en mi época, no sé las de ustedes cómo habrá sido, pero en mi época íbamos a la fiesta a las 7 de la noche y volvíamos 11 de la noche máximo a nuestras casas, ¿no? Y en las calles era prohibido, no era prohibido, pero se veía feo las demostraciones de amor, las demostraciones afectivas que tendríamos que tener un par de chicos de 14 años, menos todavía. Se esperaba que esas demostraciones afectivas sean a partir de la gente de casados. No sé cuánto habrán vivido eso, pero así era en mi época de jovencito. Por favor, Flavia, tu micrófono. Bien. Entonces, imaginemos esta parejita de 14 años, que va a una fiesta, otra fiesta, y eso de besarse y acariciarse, por supuesto, se genera el clima, se propician las condiciones y llegan a tener su primera relación sexual, su primera, su segunda, no sé, y resulta de que a María, su óvulo, va a generarse el embarazo. La muchachita que no tiene mucha información,
Flavia, por favor, tu micrófono. Decimos de que esta pareja no tiene mucha información y Flavia, María, que se le va a suspender su periodo menstrual como una primera señal de embarazo, ella no va a sospechar el embarazo, entonces lo que va a hacer es dejar pasar el primer mes, el segundo mes va a decir, oye, tampoco ha venido mi segundo mes, ¿qué habrá pasado? Lo primero que va a hacer es buscar información, va a contar con una de sus amigas. Ay, Flavia. Entonces, va a encontrar con su amiga, primero burlas, le va a decir, no, debe ser cualquier cosa, no sé, te has asustado, mucho ejercicio, educación física, lo que sea. Hasta que alguien le va a decir, no estarás embarazada. Y cuando ella dude o sospeche que está embarazada, va a ver la forma de preguntar a una persona mayor y alguien va a decir, hazte una prueba de test de embarazo. Se hace la prueba de embarazo y aparece con su test que está embarazada. Le va a decir a David, mire, estoy corriendo con este relato para que lo hagamos más, no tan aburrido, y Flavia por fin no se aburra. Entonces le va a decir, David, mira, estoy embarazada. Y David, ¿cuál va a ser la respuesta de David de 14 años? Va a ser la respuesta típica, no sé, ¿qué has hecho? ¿Ahora qué vamos a hacer? Oye, si estamos en el colegio recién, no sé, ¿tú qué has hecho? ¿Por qué no te has cuidado? No sé, ¿qué cosa podrá decir? Resultado de eso es que la muchacha, en ese momento, ¿Es microfibra también o es polar? Flavia, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Está vendiendo algo, Flavia. Flavia, El anfitrión puede silenciar, por favor. Perdón, perdón. entonces, sí que está Flavia. Entonces, sí, el anfitrión debería apagar los micrófonos. Entra y sale, querido doctor, o sea, la señal de ella no es porque el micrófono se está encendiendo, sino que ha salido y ha entrado rapidito. Eso es, Sí. Germán, está bien. Bueno, entonces estábamos en que la guaguita, el bebé, el huevo cigoto que es en la barriga de la mujercita, de María, ya va a tener contactos neuronales, sinápticos, contactos neuronales con su madre. María lo que va a hacer es, ahora tengo que decir a mi mamá, pero ¿qué es lo que debo hacer? Va, mamá, te cuento, y la mamá, su reacción natural, no reacción natural, su reacción descontrolada al verse engañada, engañada entre comillas, le va a decir, y milla de porquería, que por aquí, que por allá, para eso te manda al colegio, dale lilo, y la va a pegar. Ahora que venga tu padre vas a ver. En esos actos de rechazo, el bebé saque dentro ya está sintiendo rechazo. El bebé ya está sintiendo esa actitud de rechazo que ha recibido primero de su padre natural, de David. Después la madre que no sabe qué hacer. Ahora su abuela también la está rechazando. Luego cuando viene el padre de María le dice, te cuento que mira su habilidad, David, y el padre naturalmente va a decir, y mira, desgraciada, te voy a botar de la casa. Y por lo general la pega o la quiere botar, ¿no? Pero digamos que este padre hoy día va a ser algo magnánimo y le va a decir, bueno, quiero hablar con ¿con quién ha sido? Con David. Vamos a ver si lo calla. Si David no se escapa al cuartel, lo va a agarrar en su casa. Van a hablar entre padre y madre, entre los padres de los dos, y van a lograr un acuerdo. Ya, van a vivir en tu casa o en mi casa, ahí tengo un cuarto, ahí que vivan. ¿Qué va a suceder de todo esto? Va a suceder que David y María van a dejar el colegio. David, para sostener a su mujer y a su hijo, lo que tienen que hacer es buscar un trabajo de ayudante de, no sé, cualquier cosa, voceador de minibuses, ayudante de llantería, de mecánico, de pintura, de algo va a encontrar ayudantía, va a encontrar un trabajo. Y ahí se va a desarrollar, va a ser su hijo y ahí va a estar trabajando. En el mejor de los casos, no hay otra guagua, pero sí, en el peor caso hay una segunda guagua más. En eso que están naciendo su otra guagua, etcétera, los compañeros de curso alguna vez se cruzan por donde está él y dicen, David, no podía jugar, hermano, no puedo ir a la fiesta, no, tengo que estar aquí tengo que llevar plata a mi casa, etcétera, etcétera. La segunda, tercera, la cuarta, la quinta vez. La quinta vez, sexta vez, al final David acepta ir con sus compañeros a la fiesta donde vayan,
Llegan, y cuando llegan, y miren, aquí viene otra teoría, queridos colegas, aquí se plantea otra teoría. Cuando David va a la fiesta, va a ver que sus compañeros de curso, de colegio, ya han empezado la universidad o están terminando la universidad. Y él empieza a decir, yo también quería hacer esto, oye, yo quería ser médico, yo quería ser abogado, quería ser periodista, quería ser policía. Pucha, no he podido entrar porque, no, pues he embarazado a María, qué macana. Él no dice ha habido un embarazo también porque él ha participado, dice él se ha embarazado, dice, ¿no? Como si hubiera sido una cuestión solamente de María. Entonces va a empezar a tomar, y él va a nacer o va a reconocer una frustración. Dollar y Miller son dos investigadores norteamericanos que plantean la teoría de que la frustración es el origen de la agresividad, y la agresividad entendida como violencia, ¿ya? Como violencia. Entonces, esta frustración que va a sentir David al ver que sus compañeros están desarrollándose, están creciendo como personas, le lleva a tener una raya, una impotencia, la frustración. Entonces va a llegar a su casa y lo que va a hacer, comida, me imagino, comida, y su mujer, ¿por qué llegas borracho? Que para eso te hagas la plata, te lo chupo, ya me imagino lo que se dicen mujeres y hombres en esas circunstancias. Entonces él va a encontrar en María la fuente de su frustración. Él va a encontrar en María la fuente de su frustración. Va a decir, esta mujer por culpa de esta me he quedado así como ayudante mecánico, ¿no? Entonces él necesita canalizar su frustración. La violencia que le genera la frustración está ahí en su cuerpo, está en su sentimiento, él necesita canalizar. Entonces va a encontrar en la mujer el objetivo, la fuente natural para canalizar su frustración, y va a empezar los golpes. Por tu culpa me he quedado, que si tú no te hubieras embarazado, te hubieras cuidado, que pum, pum, pum. Y después de todo eso, cuando se vaya a dormir, la va a violar también, porque su testosterona está altísima a esa edad. Y bueno, al día siguiente despierta a 6 de la mañana y 6 de la mañana se va a trabajar, la mujer se levanta con golpes en la cara, se va a ir a mirar al espejo, su hematoma en su ojo, va a decir, qué bacana, ¿qué hago? Le digo a mi mamá, a mi papá van a decir, yo me he buscado esta vida, que yo para qué he metido, o los denuncio, van a meter presos, si meten preso, ¿quién me va a mantener? Qué macana, yo también quería estudiar, yo también quería ser abogada, yo también quería ser periodista, yo quería ser policía. Y empieza a tener ese sentimiento de culpa, sentimiento de frustración. La frustración se empieza también nuevamente a ella, se le empieza a manifestar. Y en eso que está viendo al espejo, se está peinando, se están cayendo mechones de cabello, va a empezar a llorar su guagua. Guau, guau. ¿Y en quién creen que va a encontrar la fuente de su frustración? ¿En quién creen que va a canalizar la frustración? Entonces ahí se cierra el círculo vicioso de la violencia, ¿no? Por tu culpa, mi frustración, por tu culpa, y canalizo mi violencia, mi frustración. Así lo explican en la teoría que plantean Dollar y Miller respecto a la violencia, respecto a la agresividad a partir de la frustración, ¿no? Bien, esta explicación, este relato lo hago para que entendamos un poco lo siguiente, queridos colegas. El bebé que va a sentir rechazo, por la mayoría de las veces, si ustedes han conocido, me gustaría que participen, por favor, si han conocido un caso parecido. En muchos de los casos, cuando el bebé siente rechazo del padre o la madre, tiende a ocultarse dentro de las costillas, dentro del cuerpo de la madre. No crece mucho. Por eso no es a veces hasta el sexto, séptimo mes a la mujercita ni se la nota. Y aparece la madre, mira, está embarazada ya de 6 meses y ni me ha avisado. Como una madre que ve a su hija todos los días no le ve el embarazo. Es por eso justamente, ¿no? Porque el bebé que siente rechazo, que siente esa suerte de menosprecio de parte de sus progenitores, muchas veces prefiere esconderse, porque percibe que la madre sufre, percibe que la madre está lamentándose de su situación, percibe que él es el problema de que su madre esté padeciendo situaciones de abuso, etcétera, etcétera. ¿Han conocido ustedes algún caso así, de que una mujer tenga su embarazo oculto? No oculto, o sea, que no se le note el embarazo por razones que les he explicado. ¿Alguien conoce algún caso parecido? Bien. Entonces, ese ser humano, ese nuevo ser humano, ya está viviendo un proceso de socialización.
Ese ser humano ya está recibiendo herramientas, ya está sintiendo que desvalorización, baja autoestima, desprecio, todas estas cosas el niño está sufriendo, está viviendo, está captando para él. De tal manera que cuando nazca van a ser un niño asustadizo, y cuando se desarrolle en su vida de niño con su papá, su mamá, va a ver que la violencia es parte de cotidianidad, va a entender que la violencia es parte de su desarrollo natural, va a entender que con la violencia va a conseguir cosas, que con la violencia, el atropello, etcétera, etcétera, va a poder obtener la situación que él quisiera obtener, ¿no? El muchacho va a entender que la violencia, el grito, los insultos, el menospreciar, el humillar a la otra persona, va a ser la mejor forma para imponerse y conseguir lo que él está buscando. Este es el caso A, digamos. Vamos a poner como que el caso A es este. Vamos a poner un segundo caso, el caso B. Un segundo caso, el caso B. Un segundo caso B, vamos a poner dos nombres aquí, a Eddie, digamos, disculpen que los cite a ustedes para el ejemplo, Eddie y Carla. Digamos, Eddie y Carla se conocen de estudiantes, tienen muy buena información respecto a la sexualidad, y no solo eso, sino que se cuidan muy bien, llegan a la universidad, terminan la universidad, y deciden ellos casarse. Dicen, oye, Carla, nos casaremos, conversan muy bien, vamos a pedir la mano, piden la mano, fijan fecha de matrimonio, se casan en el tiempo, ya están cada uno ejerciendo la profesión, ya tienen dinerito acumulado, se compran un departamentito o anticrético, se compran muebles, empiezan a vivir bien. Y dicen, oye, ya es hora que tengamos un bebé. Ya, manos a la obra, manos a la obra. Entonces, van a esperar, van a estar en la expectativa. Van a estar en la expectativa de que el resultado del siguiente periodo menstrual que debería venir a la mujercita, no le viene, vamos al médico. Al médico va, señora, análisis, análisis, muy bien, venga pasado mañana a recursos análisis, señora. Cuando va la señora a recursos análisis, van con el marido, entran, dice, señora, felicidades, está usted embarazada. Ese momento de que dice, está usted embarazada, el hombre, primero la mujercita se siente feliz. No siente ella una duda de decir, oh, ¿qué voy a hacer? Digo, ¡ay, qué lindo! Se agarra la barriga, se protege la barriga de manera natural. El varón le va a decir, mi amor, no toques nada, a ver, tu cartera yo te lo voy a llevar, a ver, tus zapatos planos, voy a comprar aquí. O sea, existe un cuidado, existe una protección del hombre respecto a la mujer y su condición de embarazo, que está llevando en su vientre algo que estaban esperando, ¿no ve? Entonces, le voy a decir a mi mamá, mamá, te cuento que, hijita, ya, por favor, alimentate, que doble, que triple, que te lo estoy tejiendo chambritas, el suegro se desespera, que va a ser bolivarista, va a ser el mejor equipo del mundo, no va a ser chapi stronguista, mi amor. Se imaginan todo una parafernalia respecto a la nueva existencia, al anuncio de la nueva existencia. Esta mujer al segundo o tercer mes ha mostrado su barriga grande. ¿Por qué? Porque el niño se siente, pues, y es otro comportamiento del niño, que está, del feto, que está en la barriga de la madre, del caso B respecto al del caso A. Hay una sensación diferente, hay una expectación diferente. Por poner un ejemplo, me imagino que el niño en el líquido amniótico va a estar nadando, va a estar haciendo, se va a zambullir, va a entrar, va a salir, respecto al anterior niño que está ocultito. Ojalá que no supieran que estoy aquí. Entonces, yo creo que al nuevo ser se le empieza a dar ya herramientas en el proceso de socialización desde el momento mismo de la ¿cómo se llama ese momento en que se embaraza? A ver, ayúdenme. De la concepción. Exactamente. Pucha, ¿qué más puedo hacer para que hablen? ¿Sí? Pues no hablan nada, ustedes son una macana. Del momento mismo de la concepción, momento mismo de la unión, óvulo y espermatozoide, de ese momento, yo creo que es así. Otros van a decir, no, ahí no sienten nada. Tienen argumentos y se explican. Pero bueno, yo creo que de ahí empieza. Desde ahí ya le estamos dando al niño, al nuevo ser, le estamos dando herramientas, le estamos dando valores, le estamos diciendo qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer para comportarse. Y esto se va a manifestar, queridos colegas, en el colegio, en el kinder para empezar. En el kinder para empezar. En el kinder para empezar, este niño que es del caso A va a entrar y va a ir, se va a levantar lo que quiere, y si les reclaman qué cosa le va a quitar, le va a pegar. El caso B va a ser un niño que va a estar muy protegido, muy cuidado, etcétera, etcétera. Y cuando quiere entrar a la guardería, el kinder, no va a querer quedarse primero, no va a querer quedarse en el kinder. No, no quiero. ¿Por qué? Porque su ambiente de seguridad está con su madre. Y apartarse de su madre
y entra a un ambiente que no conoce, lo asusta. Es por eso que no se quiere quedar. Entonces, y además él va a ser víctima de los abusivos, de los otros. Les he contado 2 casos de extremos, ¿ya? Porque hay entre este y este punto hay socializaciones diferentes. Cada uno es sujeto de un proceso de socialización diferente. No todos somos marcados así como Zegler, ¿ya? Somos diferentes. Entonces, hay de 10 grados, de 9, de 8, de 7, de 0 grados, o sea, de los extremos 0 y 10. Hay puntos diferentes, ¿ya? Pero los extremos les digo simplemente para que entiendan el ejemplo. Al final, este proceso de socialización, del cual vamos a dar herramientas a los nuevos seres, va a estar teñido de cuánto hemos tratado de alimentar con herramientas, con buenos valores. El ejemplo más claro de esto, queridos colegas, el ejemplo más claro de esto, ustedes han debido escuchar a lo que ha significado la historia de Sambo Salvito, esa famosa. ¿Han escuchado historia de Sambo Salvito? Sí, Sí, ¿verdad? sí, es muy conocido. Sambo Salvito es una historia muy conocida respecto a un proceso de socialización negativo. Porque esa historia va a terminar ¿en qué? En que Sambo Salvito, cuando están por matar, la policía lo está por matar, va a llamar a su madre, le va a decir, mamá, quiero decirte algo, mi último deseo, vení, quiero decirte algo, mamá, en la orejita. La madre va pensando que le va a decir dónde está su tesoro, dónde está escondido las cosas, se acerca y le arranca la oreja de un mordisco. Por tu culpa me están matando. Si me hubieras enseñado a ser un buen hombre, si me hubieras enseñado que no debo robar, etcétera, etcétera, hoy ya no sería un delincuente. ¿Alguien de ustedes no ha escuchado esa historia para que le cuente? La historia de Sambo Salvito. ¿Alguien de ustedes no la conoce? Por ahí estoy dando por sentado que conocen todos y muchos están diciendo, ¿qué está hablando este pelado? ¿Conocen Creo que toda la la historia? conocemos todos. Sí, la conocemos. La conocemos. Sí, Sí, lo ¿verdad? conocemos. Sí, Bien. conocemos al Sambo Salvito. Bien, hermano. Entonces, esta Lidia, ¿quieres hablar algo, querida? Lilia Aguirre. Yo, magistral, no conozco esa historia. ¿No la conoces, Lidia? No. Bien. Sambo Salvito era un niño que tenía una madre adoptiva que perdió a su padre, a su madre, y esta señora le agarra al niño y empieza ella a cuidarlo, a educarlo al niño. Y cuando el niño se empieza a robar una aguja, le lleva a la madre adoptiva y le dice, mamá, mira, me encontré esta aguja. Aquí viene, hijito. Y el hilo más. Después, este muchacho va a ir perfeccionando cada vez más delitos, más fuertes. Después va a robarse una billetera. Hijito, pero te vas a encontrar después una cartera más y esto más. O sea, la madre le motiva, le estimula a que siga cometiendo cada vez delitos más fuertes, hasta el extremo que empieza a matar, empieza a asaltar. Y bueno, la policía al final lo agarra, lo lleva al juez y el juez lo sentencia a la pena de muerte. Y en la pena de muerte dicen, a ver, ¿dónde está cuál es su último deseo? Y él dice, mi último deseo es hablar con mi mamá. Entonces va la mamá, se acerca a la mamá a hablarle a su hijo en su último deseo y le dice, mamá, acércate, quiero decirte algo al oído. Y la madre se acerca a Sambo Salvito pensando que le va a decir dónde está sus tesoros escondidos, etcétera. Se acerca a la madre con su oreja y Sambo Salvito le muerde la oreja. Le saca la oreja y le culpa a ella de su muerte. Le dice, por tu culpa es que me están matando. Tú me has enseñado a robar, tú me decías que robe, que asalta, que mata, ta. Entonces, este ejemplo, querida Lidia, queridos colegas, nos está mostrando lo malo que es el proceso de socialización, lo negativo que es el proceso de socialización cuando se dan malos valores, malos elementos. Hoy día, pregúntense ustedes a los delincuentes que encuentran, ¿a cuántos de ellos les han festejado sus primeras travesuras, entre comillas, respecto a lo ajeno, respecto a lo violento? Cuando un niño es violento, con sus condiscípulos, muchos padres festejamos, pero no estamos dando cuenta que estamos enseñando a niños que la mejor forma de conseguir sus cosas es mediante la violencia. Y esto es un... Pero ahorita no te voy a poner ahí, porque toma en cuenta participación. Porfirio, ¿quiere decir algo? Perdón, sí quería intervenir. Precisamente. Dale. Ya, gracias. Yo lo conozco más como mayor David Vargas. Va a disculpar. Y ya,
Tal vez sería una comparación con lo que está sucediendo actualmente en lo político, ¿no es cierto? Porque si bien debemos conocer al ser humano en su integridad, también debemos conocerlo en su relación con la estructura social que se desarrolla actualmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en lo político, lo que le estaba mencionando, existen políticas, por ejemplo, en nuestro medio como praxis basados en el estalinismo, por ejemplo. ¿Esto en qué se basa, por ejemplo? Permitir cierto grado de corrupción en los funcionarios o en los ministros que conocemos, como por ejemplo Nemesia Chacollo, ¿no es cierto? Se han robado, pero con una confianza absoluta y que esto ¿cómo le diría? Se ha replicado en la sociedad. Entonces, en ese sentido, la impunidad ha venido campeando en nuestro medio precisamente por ese tipo de forma de organización política que existe. ¿No es cierto? Se permite ese grado de corrupción, se permite ese grado de violentación hacia un orden social estatuido legítimamente. ¿A partir de qué, por ejemplo? De unas teorías que en la anterior clase usted estaba enfatizando, por ejemplo, la teoría de Sigmund Freud, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto, por ejemplo, pretender explicarlo solamente desde el punto de vista piagetiano al hombre, creo que estamos pecando de hacer un estudio abstracto. El ser humano ontológicamente está en constante relación con la realidad y la realidad es la que lo constantemente está influyendo en su conducta. Y entonces, frente a eso, el ser humano actúa, devuelve, modifica, percibe las cosas, pero con una agudeza y con una modificación lo devuelve a la sociedad. Entonces, los grandes criminales, por ejemplo, de la estructura social que vamos a ver, si profundizamos este aspecto, por ejemplo, los medios de comunicación. Existen crímenes horrendos, violaciones horrendas, incluso para no ir lejos, en las redes sociales, de manera implícita, de manera explícita, inclusive existen acciones inhumanas de violencia, de un grado de violencia desmedido, que actualmente estamos atravesando eso, que si no tenemos frente a ello las armas cognitivas, culturales, como bien enfatiza Vygotsky, estamos perdidos. Entonces, me parece que para poder responder a la pregunta que usted iniciaba la clase en la anterior vez y ahora también, es decir, para conocer al ser humano en su profundidad, debemos conocer también en profundidad el contexto social en el cual se desarrolla, porque ontológicamente y filogenéticamente son dos elementos que dialécticamente van a producir un tipo de reacción y un tipo de ser humano que la sociedad contemporánea está creando. No sé si me equivoco, Mayor David Vargas. Está muy bien, querido Porfirio, gracias por tu aporte. Lo que yo quiero es, por supuesto, lo que tú hablas, hermano, tiene que ver el contexto social, o sea, el entorno social, o sea, el tejido social donde se desarrolla el ser humano. El tejido social va a ser producto justamente de la interacción de los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, somos producto del proceso de socialización. Todos nosotros somos la manifestación clara, la manifestación explícita de cómo hemos sido educados. Es un poco ese proceso de socialización. El proceso de socialización se inicia, ese punto yo quería que estemos claros, en el momento de la concepción misma. ¿Quiénes son los agentes primarios del proceso de socialización? Hay agentes primarios. Los agentes primarios del proceso de socialización van a ser los progenitores, el papá y la mamá. Vienen después los agentes secundarios del proceso de socialización. Los agentes secundarios del proceso de socialización van a ser los hermanos, tíos, abuelos, abuelas, profesor, profesora. Todos vamos a ir a generar los aportes para que este ser humano sea bueno en la sociedad. Ahora, lo que bien dice Porfirio, la manifestación delincuencial, la manifestación criminal que tienen muchas personas, va a ser producto precisamente de su proceso de socialización. ¿Cómo han sido educados? ¿Cómo? Y no es difícil entender, por ejemplo, que ciudadanos de bien, y nos conocemos bastante bien nosotros, nos conocemos bien entre amigos, sabemos quién de nosotros, por ejemplo, de tus amigos, es difícil, por ejemplo, que
que robe. Sabemos, no, este es difícil, no, primero se mata a robar. Y cuando ustedes se dan cuenta, su padre, su madre han sido personas sumamente justas que han empezado a educar de esa manera. Si a nosotros nos han enseñado que encontrarse 10 pesos y después van a casa, mamá, mira, me encontré, y la billetera, hijo, debías encontrarte billetera más. Ah, verdad. Y a buscar la billetera. Ese tipo, esa persona que tuvo esa reacción del padre y la madre, va a pensar que es excelente quitar una billetera. Pero si alguien nos ha dicho en nuestra casa, mamá, me encontré 100 pesos, a ver, ¿dónde se encontró? Aquí, ya, deja en su lugar, no es suyo. ¿Qué le estamos enseñando al niño? ¿Qué le estamos enseñando al nuevo ser? A despertar lo ajeno. Si vemos que nuestro hijo grita e insulta a sus amiguitos, y vamos, le decimos, hijito, pegale, dame un puñete, ¿qué le estamos enseñando? Pero si en cambio le decimos, hijo, a ver, calma, habla. Primero se habla, se explica. Se dan cuenta cómo el proceso de socialización nos va a llevar a momentos diferentes en la vida de una persona. Por lo general, esta persona, que del caso A, que aprende que la violencia, que el robo, el delito, es la mejor forma de conseguir sus objetivos, va a terminar mal. ¿Verdad? Ahora, el siguiente tema es, hay un tercer agente del proceso de socialización, que eso voy a hablar después, pero quisiera primero cerrar bien este tema, que quiero que lo terminemos. El proceso de socialización es constante, es permanente, termina con la muerte. En cada lugar, en cada nuevo lugar al que llegamos, en cada nuevo espacio al que llegamos, en cada nuevo momento en que empezamos a conocer gente diferente, empezamos un proceso inmediatamente de socialización. Por ejemplo, a ver, cuando yo era postulante a la Academia de Policías, cuando yo era postulante, recién salido de bachiller y quería ser policía, yo sabía que en la Academia de Policías, se sabía cómo había que ir a comprarse prospectos de admisión. Entonces fui a comprarme el prospecto de admisión y cuando estaba con la idea en la fila, estaba parado en la fila, todos los bachilleres teníamos cabello grande, porque en esa época todos teníamos melena. Yo tenía, aunque no crean, tenía afro. Era con afro. Entonces, estábamos haciendo fila, y lo que hacíamos fila, yo he sentido que alguien me jaló del cabello. Me jaló del cabello y me agarró y me jaló y dijo, ¿qué es esta melena? Carajo, ¿qué es esta melena? Así que al ser policía me empezó a jalonear el cabello. Yo era un civil más, pero ahí aprendí, por ese agente de socialización que tocó ahí vivir, de que debo tener el cabello corto, que el cabello afro no era lo ideal. Y como vieron eso, muchos más que estaban conmigo, ya para la tarde, volvimos todos con nuestro cabello bien cortado. Entonces aprendimos, alguien nos enseñó. Lo propio ustedes, cuando han ido a la universidad, me imagino, han entrado a la universidad, no sabían ahora por dónde voy. Alguien tuvo que enseñarles. Oye, cachito, esto es, anda ya a la secretaría, anda a preguntar. Alguien les ha empezado a enseñar. Alguien les ha empezado a dar guión cómo tienen que hacer. Eso es vivir en un proceso de socialización. Cuando han ido a jugar fútbol a un equipo, los chicos, cuando han ido a jugar fútbol, van a un equipo y no saben a quién es el director técnico, a quién es el dueño del equipo. Entonces ya saben, o sea, empezamos a encontrar jerarquías, empezamos a encontrar espacios, roles, estatus, y esto nos está haciendo movernos en nuestra sociedad. Ahora, lo que dice Porfirio, el tejido social. El tejido social obviamente es una construcción, es un constructo que todos aportamos. ¿Dónde está el tejido social? Nadie ve. Tu comportamiento en la calle. Cuando entras al minibús, ¿cómo actúas? Lo que tú haces es proceso de lo que te han enseñado. Y lo que te han enseñado se llama proceso de socialización. Lo que tu hijo hace cuando va a comprar pan, va a comprar refresco, ven a ver, o por favor, ¿me puede vender un refresco? O por favor, muchas gracias. Esa es la diferencia. Cuando vean ustedes la diferencia de tu hijo con otro hijo, el resultado del agrado o desagrado de la persona con la que interactúa te va a mostrar si estás haciendo bien o estás haciendo mal en su proceso de socialización. Tú, como agente primario del proceso de socialización, los padres, padre y madre.
Ahora dirán, no, pues, a veces no hay padre y madre. Siempre hay una figura paterna y una figura materna en un niño, en su desarrollo. Si no está el papá natural, el papá biológico, está el abuelo, está el tío, hay siempre alguien que va a cumplir esa tarea. ¿Alguien quiere aportar con algo, por favor? Una pregunta, Porfirio. una pregunta. ¿No estamos confundiendo este proceso de socialización con el proceso de aculturación? Eso, los buenos modales que describes. Porfirio, la aculturización es ir en contra, o estar sin cultura. La culturización será tú lo que quieres referir, pero la culturización es un concepto diferente al proceso. Enculturización era, perdón, enculturización era el término. Sí, el proceso de socialización es un concepto que está tratando de explicar el porqué de las conductas de las personas en el tejido social donde se van a desenvolver. Cada persona responde de una manera u otra manera según el proceso de socialización del cual ha sido un objeto. Tú respondes de una manera ante una situación dada. Por ejemplo, cuando vas al estadio, hermano, cuando vas al estadio y el árbitro cobra mal, tú dices, árbitro cobre bien. Yo digo, desgraciado, árbitro. O sea, mi respuesta ante un hecho específico va a responder a cómo he sido educado. Eso es proceso de socialización, cómo he sido educado, cómo me han dado valores para poder yo desarrollarme en la vida social. Cómo yo como policía reacciono de una manera respecto a otro policía ante un delito específico. ¿Por qué? Porque somos también diferentes respuestas, diferentes formas de educarnos a cada uno de nosotros. El proceso de socialización hoy día tiene entendido a dos agentes de socialización, el primario y el secundario. Hoy día se está discutiendo a una tercera presencia de un agente de socialización. Eso yo quiero hablar en un momento más, pero quiero cerrar toda esta parte. Si hay más aportes, por favor, que me puedan colaborar. Rudy Guarachi, hermano, gracias por participar. Bueno, yo estaba recordando mis clases de sociología y recuerdo que me iba más o menos por la idea de Porfirio o el anterior compañero, más o menos para diferenciar lo que era educación y socialización. Yo tenía entendido que la socialización se daba en espacios donde no existía un conjunto de reglas definidas por una currícula, por ejemplo, ¿no? Que es lo que ocurre en espacios educativos. Y en su ejemplo, cuando nos dice este tema de la academia de policías que le han obligado de repente a cortarse el pelo, ya estamos entrando ya en un proceso de educación propiamente dicho, y la socialización ya se ha quedado, pues, en el momento en el que se ha salido de la casa de repente, ¿no? Porque se genera ese intercambio tal vez muy social en espacios donde no existe este conjunto de reglas curriculares. Solamente eso quería aportar, estimado docente. Gracias, muchas gracias, Rudy. El proceso de socialización, queridos colegas, gracias por presentar temas, o sea, visiones diferentes, porque nos tiene que ayudar a entender mejor. El proceso de socialización es precisamente el proceso mediante el cual al nuevo ser se le entrega herramientas, se le entrega armas para poder enfrentarse a la sociedad. Enfrentarse, cuando digo enfrentarse a la sociedad, lo estoy diciendo de la forma para que se entienda. El ser humano, cuando va a vivir en su escuela, cuando va a ir al kinder, el papá, la mamá les enseñamos, le decimos, hijitos, ¿de qué vas a ir? Si quieres ir a hacer pis, te va a decir, profesora, ¿podía hacer pis? ¿Podía ir al baño? Entonces vas a esperar que le estamos enseñando al nuevo ser. Le estamos enseñando a nuestro hijo cómo tiene que pedir permiso. Hijito, cuando quieras comer, vas a esperar que todos tus compañeros coman. No vas a hacer bulla a comer, vas a pedir, por favor, permiso. Le estamos enseñando a nuestro, le estamos socializando. Nuestro hijo está siendo sujeto de un proceso de socialización. Cuando entra a la escuela, la profesora le va a decir, muy bien, todos los que quieran hablar, van a levantar la mano. La profesora le está dando elementos para que en su tejido social, en su curso, sepa cómo comportarse, sepa cómo desenvolverse. Porque si no fuera así, cada uno haría lo que le da la gana. La educación, si bien hablamos de la educación de manera integral, ¿no? Y hoy día está de moda las famosas, la formación, educación por competencias. Si fuera educación, estamos dándoles otro tipo de valores, valores formativos. El proceso de socialización se refiere que al nuevo ser, no, independientemente de su formación cognitiva, le estamos dando herramientas, valores, para que pueda desenvolverse de manera exitosa. No sea víctima, en este caso, no sea víctima de bullying, no sea víctima de atropellos,
sino que pueda ser con conducta aceptable en su tejido social. Agustina, ¿quieres aportar con algo? Gracias por participar. Sí, buenas tardes. Quería indicar de que el proceso de socialización no es nada más que un proceso que nos sirve a los seres humanos desde que estamos en el vientre, saber cómo interactuar con la otra persona, ¿no? Y este primer proceso se da primero en el entorno familiar. Si yo ya estoy en el vientre de mi madre, primero será este proceso con mi madre. Y es ahí donde usted decía, si una mujercita no es aceptada, un varón no es aceptado porque ha sido concebido, no de una forma planificada, como en el otro ejemplo que nos decía, ese niño va a tener un proceso de socialización no muy positivo porque uno se va a sentir no aceptado, la madre no lo va a aceptar porque siempre le va a llevar la culpa y cuando nazca, aún así, va a vivir todavía ese sentimiento de culpabilidad y el niño ya tiene un sentimiento de culpabilidad de que él es algo malo en la familia, de que por su culpa su padre, su madre no han podido lograr algo, ¿no? Y eso va a ir arrastrando si ese momento no se lo diluye, no se lo trata bien. Si es en una primera fase, hasta los 3, hasta los 7 años, no hacemos que el niño eleve su autoestima, que se sienta aceptado por la familia, por la sociedad, ese niño puede ser un futuro antisociable, no digo antisocial, sino antisociable. Le va a ser muy difícil el caminar en esta vida porque no va a poder tener una autoestima elevado como para poder tener ciertas relaciones afectivas, sociales, emocionales, para demostrar lo que es, no va a tener seguridad, siempre va a ser inseguro. Y por eso es que también tenemos tantas personas inseguras a veces, hasta ser mayores, ¿no? Tenemos miedo a preguntar, tenemos miedo a ser como somos, porque hemos sentido y no hemos llevado bien un proceso de socialización, porque hemos sido concebidos de manera distinta. Entonces, este proceso de socialización que tú estás tocando es un punto muy importante desde el vientre de la madre y saber cómo procesarlo y cómo poder sanar, porque ya viene herido el niño, cuando ellos da el ejemplo A, ya viene herido. Esa sanación emocional es muy costoso, realmente es muy costoso, ¿no? Se ha visto en casos de violación, como decía una vez pasada, de que si el niño, y si nace peor en una familia pobre y ha sido concebido por violación, la madre obviamente va a rechazarlo, lo va a rechazar, lo va a rechazar, y casi para toda su vida este niño a veces es condenado a vivir en ese mismo rechazo. Y si no tiene una capacidad de resiliencia, el niño va a seguir viviendo eso en la adolescencia, en la adultez, y eso va a ser detonante para que tal vez en algún momento en él estalle una acción de violencia. A diferencia del niño B que diste, que ha recibido tanto amor, que él se lo ha concebido con tanto amor, que se lo planifica, que se lo acepta. Claro, ese niño va a ser aquel el que tiene un mayor autoestima, aquel que tiene seguridad, aquel que puede interactuar sin miedo con la sociedad. No, solo eso, David. Gracias, Agustina. Espectacular tu resumen. Espectacular. Yo te quedo muy agradecido porque eh, ha dicho con otras palabras mucho más inteligentes que yo todo lo que he tratado de explicar todo este momento. Muchas gracias, Agustina. Te quedo muy agradecido. Es eso, queridos colegas, lo que Agustina dijo. Ya ha usado un concepto de resiliencia. La resiliencia es otra herramienta que tenemos los seres humanos. No todos nacemos resilientes, aprendemos a ser resilientes. Y esto, ser resiliente, es justamente lo que se va a dar, se va a alimentar en el proceso de socialización. El ser resiliente significa el poder aceptar una situación, una condición agobiante y poder sobresalir de ese momento con mayor éxito, con mayor presencia. En esto han empezado a utilizar, por ejemplo, los físicos, han entendido, han aplastado una figura y cuando la han soltado ha vuelto
a su figura natural. En psicología se está utilizando la resiliencia para entender, para explicar a aquellas personas que son capaces de soportar bullying, son capaces de soportar presiones, son capaces de soportar momentos de estrés altísimos, son capaces de soportar momentos de muchísima angustia. Y después que pase un momento de angustia, si esta persona es resiliente, va a poder reponerse y fortalecerse de inclusive las cosas malas que ha vivido, para tener experiencia vivida y mejorar sus condiciones de desarrollo como ser humano. Eso es la resiliencia que está tratando, perdón, que nos citó Agustina. Gabriel, ¿quieres aportar con algo, hermano? Gracias. Sí, muy buenas tardes, estimado Mayor Vargas. Sí, precisamente yo quiero tal vez citar aquí al enfoque sociocultural de Lev Sevenovich Vygotsky, que tal vez también lo ha mencionado un anterior colega. Bueno, la idea fundamental, ¿no?, del enfoque sociocultural de Vygotsky implica que el desarrollo de los humanos únicamente puede ser explicado en términos de interacción social, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. El desarrollo consiste en la interiorización prácticamente de instrumentos culturales, dice esta teoría, como el lenguaje, por ejemplo, que lo estudiamos en comunicación, que inicialmente no nos pertenecen, ¿no? Cuando nosotros nacemos, cuando nosotros hacemos nuestra aparición en la faz de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Sino que pertenecen al grupo humano en el cual nacemos, ¿no? Estos humanos nos transmiten estos productos culturales, dice Vygotsky, a través de la interacción social. Entonces, el otro, pues, toma un papel preponderante en esta teoría, ¿no? Y bueno, nos habla de un método genético que tiene diferentes ámbitos, ¿no? Como el filogenético, el histórico sociocultural, el ontogenético, el microgenético, y nos habla también de muchos conceptos, ¿no?, en esta amplia teoría, como ser el andamiaje, el pensamiento y lenguaje, el proceso de internalización, la ley de doble formación, la interpsicológica, intrapsicológica, instrumentos de mediación, zona de desarrollo próximo, ¿no? Pero tal vez los que podemos rescatar a grandes rasgos, por ejemplo, para no ser muy larga esta explicación, se refiere al proceso de internalización, ¿no? Vygotsky entiende por internalización al proceso que implica la transformación de fenómenos sociales en fenómenos psicológicos, ¿no? A través del uso de las herramientas y signos que éste percibe, que nosotros percibimos a nuestro diario vivir prácticamente, ¿no?, en el desarrollo de nuestra vida. Esta serie de transformaciones psíquicas se sintetizan en tres aspectos fundamentales, ¿no? El primero, una operación que inicialmente representa una actividad externa, se constituye y comienza a suceder interiormente. El segundo, un proceso interpersonal que queda transformado en otro de carácter intrapersonal. Y la transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos, ¿no?, es decir, de interacción social. Entonces, a partir de esto, nos habla de varios aspectos de procesos psicológicos, de una zona de desarrollo próximo, por ejemplo. Y el andamiaje principalmente, el andamiaje de esta teoría sociocultural implica que una tercera persona es la que posibilita el desarrollo del ser humano en función de la interacción social, ¿no? Y nos dice que la idea de un adulto, por ejemplo, en el caso del niño que nos ponía, la idea de que un adulto significativo o un par, como por ejemplo un compañero de clase, pueda mediar entre la tarea y el niño, por ejemplo, es lo que le llama andamiaje, ¿no? Es decir, vamos a aprender a partir de lo que nosotros tenemos como personas que interactúan con nosotros, con las que nos relacionamos, ¿no? Y eso sucede en varios ámbitos, ¿no? Y bueno, pues a partir de ello, Vygotsky desarrolla una teoría muy amplia, pero creo que es más o menos lo que refiere, ¿no?, al tema que estamos tocando, estimado. Simplemente eso. Muchas gracias. Sí, es la teoría sociocultural de Vygotsky. Sin embargo, es cierto lo que tú dices, querido Gabriel. Lo que el proceso de socialización trata de ahondar es el momento exacto en que un sujeto, una persona, es ya sujeto del proceso de socialización. Cuando Vygotsky habla, no especifica desde qué momento exactamente. Dice el niño, cuando tiene que generarse, cuando tiene que adquirir nuevas y mejores habilidades cognitivas, ¿no ve? No dice exactamente en qué momento. El proceso de socialización está buscando un momento en el que va a empezar el sujeto a ser sujeto mira cuántas veces repito sujeto, de ser entregado en el proceso de socialización. ¿Y cuándo termina el proceso de socialización?
sea, son conceptos diferentes de que esto por supuesto, son conceptos diferentes que Vygotsky, y no solamente él, también hay muchos otros autores que están buscando el momento exacto, cuando el ser humano, por ejemplo, este amigo Piaget y otros psicólogos más, Vygotsky es psicólogo positivo, ¿no? Sí, así Bien, es. Vygotsky ya es entonces, un poquito más preciso con este tema de los rangos de edad, por ejemplo, ¿no? sí, por eso te decía, en procesos de socialización estamos tratando de encontrar en qué momento empieza. Por eso fue el debate la anterior semana de decir en qué momento una persona es sujeto ya de derechos. Y eso no lo habíamos dejado. Yo no quise ahondar más, porque dije, ¿para qué ahondar más? Que cada uno es libre de saber cuándo ya una persona es. Pero sin embargo, para los investigadores, los sociólogos especialmente, para ellos es importante saber. Merton, por ejemplo, un sociólogo criminal, parece importante saber en qué momento empieza todo esto. En qué momento va a empezar a entenderse que la criminalidad puede ser entendida, puede ser atacada, puede ser solucionada. No se olviden que la conducta del ser humano en el tejido social, donde se desenvuelve, sea bueno o sea malo, la conducta del ser humano siempre va a llamar la atención de los investigadores. Y hoy día está llamando la atención de decir, oye, ¿en qué momento? Tú, como periodista, Gabriela, ¿en qué momento dirías que el ser humano es sujeto de ya ser culturizado, o sea, proceso de socialización? ¿En qué momento crees? Bueno, este es un proceso largo que se da desde la formación del mismo ser, por ejemplo, ¿no? ¿En qué Tenemos momento, nosotros pero? primeramente, a ver, nosotros tenemos que tal vez diferenciar dos aspectos primero, ¿no? El primero tal vez el aspecto genético, que refiere desde el nacimiento, y posteriormente tendríamos un proceso social, cultural y económico inclusive. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos hablaba hace un momento de cuándo surge, por ejemplo, ya la adquisición de derechos, por ejemplo, ¿no? La normativa indica que un ser humano, un ser vivo es prácticamente acreedor de derechos o goza de derechos a partir de la concepción, por ejemplo, ¿no? Ahora, en este tema formativo tenemos esos dos aspectos. Primero, el genético, como lo decía en uno de los aspectos Vygotsky, filogenético, y también tendríamos el aspecto social y cultural que se da a partir del nacimiento, por ejemplo, ¿no? Y la interacción con las personas que lo rodean prácticamente. Muy bien, pero según tú entonces, hermano, es el momento de nacimiento cuando se le debe dar al sujeto nuevas herramientas, nuevos elementos para su desarrollo en la sociedad, ¿o desde qué momento? Por supuesto, por ejemplo, Piaget, por ejemplo, habla de esto, ¿no? Nos da diferentes categorías a partir del nacimiento, con rangos de edad, inclusive a partir de cómo el ser humano va desarrollando sus pensamientos, sus actividades cognitivas, su proceso de aprendizaje y demás, desde que comienza a hablar, desde que comienza a reconocer a las personas y demás, ¿no? Y eso se va profundizando en función de su evolución genética y, por supuesto, su interacción social. Muy bien. Entonces estamos hablando de que de momento que nace, lo que estamos tratando nosotros de encontrar con el proceso de socialización, con los ejemplos que he citado inclusive, es saber en qué momento el sujeto ya es motivo de preocupación, ya puede generarse una interrelación con la madre. Se cree en el proceso de socialización, muchos autores creen que el proceso de socialización, desde la vida intrauterina, ya puede ser sujeto de un proceso de socialización. Lo filogenético de Vygotsky tiene relación solamente con lo que se presenta, con la carga que presenta al momento de nacer. Aunque Vygotsky acepta de la relación que puede existir en la vida intrauterina entre madre e hijo. Inclusive hoy día psicólogos están hablando de que la relación del padre, mira, del padre en el sentido de papá, progenitor, y su relación con el hijo también se da en la vida intrauterina. ¿O no crees que sea así, hermano? Hola. ¿Dónde está? ¿Por qué te has ido? Ha colgado. Estaba bonita la conversación. Bueno, ¿alguien más quiere aportar con algo, por favor? ¿Quiere aportar, ayudar con algo más?
¿Nadie? Bueno, Gabriel. Hola, hola. Hola, hola, Mayor Vargas, Sí, ¿me escucha? sí, sí, hermano, sí te escucho. Ay, a mil disculpas, se salió mi Zoom, volví a ingresar. Bueno, es interesante este tema porque, por ejemplo, en la criminología se estudia, ¿no? En la Sí, sí, criminología, sí, por sí. ejemplo, se estudia y la gran cuestionante siempre ha sido a partir de cuándo esta persona es, por ejemplo, un ser antisocial, desde cuándo tiene ese ímpetu de cometer crímenes, de cometer ilícitos y demás, ¿no? Por ejemplo, esa teoría que nos ha explicado en un principio donde existe esa canalización de la frustración, por ejemplo, eso sí se da, pero ya en una edad tal vez avanzada. Por ejemplo, el doctor Abel García González, uno de los más grandes criminólogos de España, por ejemplo, Sí. nos dice que la criminología, por ejemplo, ya viene desde los genes, porque los papás han sufrido traumas psicológicos, han sufrido traumas de diferente índole, entonces este ser nuevo que van a hacer, ya desde la genética que recibe, ya tiene esa lógica psicológica tal vez de hacer cosas incorrectas, por ejemplo, ¿no? Obviamente esta teoría ha surgido con muchas observaciones, tiene bastantes personas que están en contra de esta teoría, pero bueno, si nosotros nos preguntamos esto, podemos optar la teoría que más nos que creamos conveniente, ¿no? En realidad, no hay una ley que diga que no, esto se debe solamente a procesos formativos o solamente a procesos genéticos. Y es un problema, por ejemplo, actualmente del sistema penitenciario, ¿no ve? Lo que se busca es la reinserción del criminal, la reinserción social. Y eso no se da, ¿por qué? Porque en las cárceles no existe procesos de reinserción social. No existe. Una persona, por ejemplo, que ingresa a la cárcel por falta de pago de pensiones alimenticias, ahí aprende otras cosas porque lo juntan con otro tipo de criminales, por ejemplo, ¿no? Y ahí se da el proceso de socialización del que también estamos hablando, que tiene otros efectos también. Entonces, o sea, es un tema, ¿cómo le puedo decir? Para mí es un tema interminable, pero que sería necesario tal vez estudiarlo a mayor detalle, ¿no? Sería interesante tal vez estudiarlo un poquito más a fondo, pero como le digo, no existe, por lo menos desde mi perspectiva, una lógica o una ley rígida, ¿no? Que nos pueda dar a conocer el origen de este tipo de fenómenos. Sí, sin embargo, mira, cuando García, el criminólogo que cita, el español, cuando García trata de, digamos, seguir la corriente del Lombroso, porque el Lombroso es el que va a especificar del delincuente nato, ¿no? Pero Lombroso se refería al aspecto somático, a los rasgos somáticos que hace que uno pueda identificar a un delincuente. Ahora, cuando García habla de lo genético en el delincuente, que en la genética ya se pueda saber de del delincuente, yo creo que siendo una gran... Va a encontrar muchos contrarios, yo entre ellos porque hemos hablado ya, y los biólogos nos pueden dejar muy claro de que la genética no es una transmisión de conductas, porque si fuera así, es fácil agarrar a los hijos de los delincuentes y se los mete presos o se los mata y se soluciona el problema. O sea, a los delincuentes, para evitar que se transmita genéticamente su actitud o conducta delincuencial, hay que castrarlos químicamente y se acaba la delincuencia. Y esto no es así. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en La Paz ha habido un delincuente que estaba casado con una señora que se conoce el ámbito criminal como albertos a los que compran cosas robadas. Este delincuente estaba casado con una señora que era Alberta, que compraba cosas robadas. Esto en el círculo delincuencial eran dos delincuentes. Estos delincuentes han tenido 7 hijos. Les dijera el nombre, pero por ahí puedo ofender. Estos delincuentes han tenido 7 hijos, de los cuales, de los 7, 6 son profesionales y solamente una es ama de casa. Y la ama de casa no ha mostrado ninguna conducta antijurídica, delincuencial. El padre y la madre terminaron siendo delincuentes. En la última etapa de su vida se retiraron de la delincuencia, entre comillas, se retiraron porque sus hijos ya los obligaron a tener una vida mucho más acorde a la sociedad, mucho más acorde a la aceptabilidad de las conductas que se espera de una persona adulta, ¿no? Y bueno, entonces no es fácil, pues, querido Gabriel,
yo no sé, García, con qué respaldo podrá decir, podrá afirmar que genéticamente se puede transmitir la delincuencia, ¿no? Porque te digo, si fuera así, es lo propio que dirían todos los muchachos son delincuentes. O los que no tienen trabajo son delincuentes. Yo conozco mucha gente que son alcohólicos y no son delincuentes. Mucha gente que no trabaja, que tampoco son delincuentes. Muchos hijos de prostitutas que viven en un ambiente de prostitutas, que son gente muy buena y han desarrollado muy buena profesión y muy buena actividad en la vida social. Yo creo que García estaba borracho cuando dijo todas esas cosas. En realidad, mi estimado mayor, Daniela. solo le decía como un extremo, ¿no? O sea, como agarrar dos extremos, como los ejemplos que nos daba hace un momento, un extremo y otro extremo, ¿no? Para que se entienda. Yo decía, por un lado ese y por el otro lado el tema también de la interacción social. Por eso les decía que en realidad no existe una rigidez en eso, ¿no? No existe por lo menos desde mi perspectiva, no existe, le decía, una definición así muy tajante, porque sería bueno estudiar más a fondo esto, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Gabriel, muy de acuerdo con lo que dices. Solamente yo refutaba lo que García, según tú, había dicho, de que la delincuencia es una transmisión genética. Esa es una cuestión que quise simplemente dejarla clara, porque yo soy criminólogo, entonces a mí me ha parecido, me parece que García ha dicho una aberración al decir lo que dijo. Daniela, ¿quieres aportar con algo? Sí, efectivamente, buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se está hablando, porque me parece fundamental lo que se está exponiendo en cuanto al ejemplo que se da en el hogar y que el hijo o la hija absorbe absolutamente todo, incluso en el vientre, ¿no? Desde que está en la pancita de la mamá. Porque a veces pensamos que por el hecho de que son pequeños, son pequeñas, son niños, no se dan cuenta de lo que sucede, pero esa idea es completamente errónea, ¿no? Equívoca. Por eso es tan fundamental trabajar en la prevención, creo yo, desde el hogar, desde la casa. Generalmente la gente, la sociedad pide, no pedimos sanciones para los criminales y está bien, creo que tiene que tener una sanción, pero poco o nada se trabaja en proyectos de prevención para evitar que ese ser humano se haga o se vuelva un delincuente, ¿no? O realice feminicidios, no sé, homicidios, o se normalice la violencia que está lamentablemente tan normalizada en nuestra sociedad y que es un veneno total. Desde que normalizamos, por ejemplo, el disciplinar con violencia o con golpes o castigos, pero sin nada de diálogo, ni ejemplo, ni reflexión en el hogar, y donde precisamente el ser humano crece con la idea de que si hace algo malo lo debe hacer a ocultas, ¿no? A escondidas, o sea, no se debe hacer pescar para evitar el castigo, pero no por reflexionar que lo que digamos lo que está haciendo no es correcto por el daño que puede causar. Esa cosa que quería hacer. Gracias. Muchas gracias, Aurora. Inga, ¿querías aportar con algo? Sí, buenas tardes. Interesante los temas que usted está abordando, escuchándoles sobre el tema desde el sujeto de derecho, desde dónde empezamos, dónde empieza también la violencia, que se llama la espiral de la violencia, pero también hay un factor importante que no nos tenemos que olvidar, es también la parte, lo que usted mencionaba, ¿no? La primaria, la secundaria y la terciaria, el relacionamiento de las personas que son responsables de su entorno social. Y estamos viendo mucha violencia también, increíblemente. El tema educativo nunca se ha podido superar. Esa educación bancaria, esa educación violenta, esa educación nunca nos hemos podido progresar, pese a que ha habido intentos, modelos en cada gobierno, o lo que menciona el compañero en el tema político. O sea, el robo, por ejemplo, es una cosa del anterior y del anterior y del anterior gobierno. Creo que se va heredando. Y el tema de la resiliencia prácticamente se aborda de una persona que a pesar de que ha tenido tantos problemas, tantas dificultades, todo en su contra, pero ha salido adelante, ¿no? A eso se refiere el resiliente. Y el tema de la prevención, básicamente, no se ha trabajado obviamente lo suficiente, pero también hay enfoques, ¿no? El tema, por ejemplo, en la sociedad, yo te voy a tolerar o yo te voy a respetar, ¿no? Ahí viene la diferencia de o te tolero, que es un sentimiento hipócrita, o te voy a respetar, ¿no? No comparto tus opiniones. Y en el tema de tus opiniones, ¿no? Y en el tema de herencia, sí, pues no se hereda la violencia, pero sí se puede heredar enfermedades
que a través de las enfermedades, la repetición de errores se van repitiendo conductas, ¿no? Entonces, si bien hay leyes, normas donde personas con enfermedades no debieran ser mamá y papá, porque si la enfermedad pasa, heredas, ¿no? Es transmitir, no sé cuál es el término ahorita, no se me lo correcto, pero creo que eso tampoco está, no hay una prevención, no hay un control, y bueno, la violencia está en todo nuestro entorno y la pregunta es, ¿no? ¿Cómo vamos rompiendo la cadena de la violencia? Gracias. Gracias a ti, querida Inga, muchas gracias. Sí, pues ahí está el gran dilema, ¿no? ¿Dónde se empieza? ¿Dónde está el eslabón de la cadena que se pueda romper para destruir toda esta suerte de violencia en la que estamos viviendo? Como se darán cuenta, este tema de la educación, por una parte, el tema de la delincuencia, por otra parte, el tema de la honradez, el tema de la corrupción, van a ser temas de cualquier discurso político que se tenga que presentar en las siguientes elecciones en nuestro país. Tienen ahí ustedes un gran abanico de temas para poder hacer una tesis inclusive. Les decía que tenía guardado para este momento lo que significaba en el proceso de socialización los agentes terciarios. Hoy día se está hablando de lo que significan los agentes terciarios en el proceso de socialización. Cuando ustedes busquen en internet seguramente proceso de socialización, van a encontrar dos agentes, primarios y secundarios. Los terciarios hoy día, queridos colegas, se está hablando ya de las redes sociales, de los medios de comunicación y su influencia. Para nadie es extraño, para nadie va a ser sorpresivo, por ejemplo, que digamos, ¿cuánto influye un medio de comunicación? ¿Cuánto influyen hoy día las redes sociales en la conducta del ser humano? ¿Cuánto afecta en su personalidad del ser humano los medios de comunicación? Ustedes son en la mayoría comunicadores sociales y saben, y estoy seguro que han de llevar un tema específico al respecto. ¿Cuánto influye la programación televisiva en la conducta de los jóvenes? ¿Cuánto afecta hoy día las redes sociales en la conducta de los jóvenes adultos, del ser humano en general? ¿Cuántos seres humanos, cuántas personas, por querer aparecer en un medio de comunicación, cometen un delito? Hay, por ejemplo, hay programas, creo que llaman rojos, ¿no? De tinte rojo que llaman, donde se muestran escenas de violencia. Telepolicial creo que es uno de esos programas, no estoy muy seguro. Entonces, ¿cuántas personas por aparecer en televisión, por ser parte de la televisión, o por estar en las redes sociales y multiplicar su cara por muchas, fingen un secuestro, fingen una desaparición? ¿Cuánto influyen, queridos colegas, los medios de comunicación en la conducta del ser humano? ¿Cuánto influyen, queridos colegas, las redes sociales en el desenvolvimiento cotidiano de la gente? A ver, por favor, ¿alguien tiene una opinión? Porfirio. Tal vez un poco en esto de los medios de comunicación, de las redes sociales, tal vez un poco a partir de un concepto que vertía Humberto Eco, ¿no es cierto?, ante la proliferación de los mensajes que se estaba dando para su época antes de que muera, que él se refería como, por ejemplo, la danza de los imbéciles, decía, ¿verdad? ¿Por qué precisamente aquello sucedía? Yo me preguntaba en algunas ocasiones, ¿por qué de esa manera se refiere a las redes sociales? Porque epistemológicamente vamos a encontrar, por ejemplo, que ahí más que todo prolifera el sentido común de las personas, ¿no es cierto? Entonces, y el sentido común jamás pues va a fijarse desde el punto de vista científico, o sea, es decir, esencialista, ¿no es cierto? Siempre se va a basar en las formas, ¿ya? Entonces, lo fenomenológico ahora, eso es lo que está en boga, ¿no es cierto? Por eso es que también en lo político trasciende aquello, ¿no es cierto? Porque primero, a partir del sentido común, se va ejercitando
acciones que van en desmedro incluso de las universidades, porque ya se ha relegado en función a esa política, por ejemplo, lo que es la ciencia, lo que es la labor de las universidades respecto del conocimiento científico. Entonces, ahora que está en boga eso, en lo político y en lo ideológico, ya se ha trastocado todo lo que había, por ejemplo, en la modernidad, por ejemplo, nuevamente vuelvo a tocar la lógica de una investigación científica. Entonces, con este cometido que está realizando, por ejemplo, a partir del sentido común que se refleja en las redes sociales, las universidades parece que estuviesen por demás, ¿no es cierto? Entonces, ahí creo que nuestra labor, nosotros como comunicadores y como algunos que son educadores también, es doble el sacrificio para poder reorientar nuevamente en función a nuestra realidad. Porque nuestra realidad, por ejemplo, mientras estamos viéndonos el ombligo a partir de los usos y costumbres y demás, afuera la ingeniería genética está avanzando a pasos agigantados. Por eso, por ejemplo, a partir de la ingeniería genética se puede explicar, y tal vez estoy tocando muy fino, explicarnos, por ejemplo, la aparición de la COVID-19. Yo no me la trago eso de que ha surgido accidentalmente. No, no, yo pienso que es una mutación genética que se ha ejercitado con fines para poder diezmar, ¿no es cierto?, a la población, porque la alimentación ya no alcanza para toda la población, ¿no es cierto? Por eso están proliferando también los alimentos genéticamente alterados, ¿no? Entonces, me parece que esto también es producto de poder aproximarnos con mayor certeza metodológica a la lectura de lo que es la estructura social. Entonces, vuelvo a reiterar en esto que dije anteriormente, si leemos con una metodología aproximada lo que es la estructura social, vamos a comprender realmente qué tipo de hombre estamos tratando o qué tipo de ser humano estamos tratando. Porque si vamos a partir enfatizando nuevamente con las particularidades en la educación, que la familia, que hasta no, hoy vamos a ver en nuestra realidad, por ejemplo, para no ir lejos, en el comercio informal, la mayoría de las mamás o papás que trabajan los dejan a los chicos con el celular, no molestan. Esa es la nueva niñera de los niños que están. ¿Y cómo vamos a ver, por ejemplo, la conducta de ellos? Ejercitar lo que están consumiendo. Algunas veces yo, por ejemplo, veía cuando estaba en boga SmackDown, esos de Cachascan, los chicos en sus jueguitos en el recreo, lo mismo están practicando, ¿no es cierto? Entonces, y peor a nivel macro, vamos a ver esta estructura social que estamos viviendo, porque se maneja en las praxis políticas avalado por la UNICEF, avalado por la UNESCO, esto de que ya debemos estudiar las particularidades antropológicas, lo que usted hacía mención en la primera clase de nuestro querido Felipe Quispe, de Chojñajala, decía, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ese tipo de particularidades estamos ahora, con ese aval de instituciones extranjeras, estamos enfatizando en nuestros estudios, tanto en lo académico como en la praxis política. Nada más quisiera acotar eso. Gracias. Gracias, Porfirio. Agustina, es un placer escucharte. Agustina. Sí, David, aquí. Bueno, ¿cuánto influye los medios? ¿Cuánto influye el entorno, no? En los medios, lo que podemos ver nosotros hoy en día, particularmente no veo ya ni la televisión, peor los canales nacionales, es la cantidad de basura que se emite. Programas basura que van desde, no soy partidaria ni voy a hacer crítica, cada uno tiene su forma de lucrar en los medios, porque eso es lucrar nada más, pero desvían la mente de la niñez terriblemente. Ahí vemos un Calle 7 o veíamos un Calle 7, personas semidesnudas, personas hablando de amoríos, ¿no? Programas musicales donde simplemente es una pornografía auditiva, porque esos son los géneros musicales nuevos a los que nos llaman y dicen que son música, pero es pornografía auditiva, que hace que los adolescentes, los niños sean más promiscuos. Desde la niñez, desde 4 años, en los cumpleaños estamos escuchando muévete Q, mueve tu Q. Y claro, al niño se le confunde tanto, ¿pero qué es mueve tu Q? Y le pregunta a la mamá y le pregunta al papá,
y ahí va descubriendo una sexualidad, pero va descubriendo de una mala forma. O la forma en que romantizan las canciones, la pobreza. Aquí siempre la niña pobre algún momento va a encontrar un príncipe azul. Nos hacen creer y nos han hecho creer desde Disney que hay un príncipe azul en el cual las mujeres pueden creer y buscamos ese príncipe azul. Porque viene desde los cuentos, viene desde los medios. Entonces la influencia de los medios es muy fuerte sobre el ser humano. Y si el ser humano no sabe discernir, y si en la familia no nos enseñan a discernir, fácilmente somos captados. Y ahí viene el marketing, ¿no es cierto? Es el marketing donde nos ayuda a consumir todo lo que ellos quieren que consumamos. Ropa, música, moda, todo, todo. ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, sean adultos o no, sean adolescentes o no, hemos visto adultos que no querían vacunarse porque han visto ahí un cuento suburbano que dice que nos vamos a convertir en hombres lobos. A adultos, yo les he escuchado a adultos, ¿no? Murciélagos. A adultos. Puedo haberlo escuchado a un niño puede decir eso, pero adultos, no hay que vacunarse porque dice que nos van a convertir en lobos. No soy partidaria tampoco ni de vacunarme o de no vacunarme, pero ahí está la clara muestra de que los medios influyen tanto en los niños como en los adultos. Y la Agustina, influencia es muy fuerte. perdón la pregunta, Agustina. ¿Qué programas aconsejas a tus hijos ver? ¿Ven algún tipo de programa de televisión? No, yo tengo una hija que no ve televisión. Gracias a Dios, no le agrada ver la televisión, no ve ningún tipo de televisión. Sí, algún momento ha visto Animal Planet o alguna película que está ahí, pero de películas no, nacionales no. En casa igual casi no a lo mucho era el noticiero y como lo decías, el telepolicial, que los papás ahí estaban expectando, viendo no sé a qué hora, pero nosotros desde la cama escuchando lo que se decía, que también es terrorífico y que le hagan escuchar a un niño. Entonces, no son buenas influencias, ¿no? Los programas lamentablemente no son recomendables, ¿no? Puede que para algunos sea de su interés, puede, ¿no? Como en el último caso de Johnny Depp y Amber Heard, todo el mundo expectante. Puede que ese tipo de eventos para algunos sea interesante, pero puede que para otros sea superficial. Puede que la infidelidad de Piqué con Shakira sea tan importante para otros y para otros no. Puede que el tema de Ucrania se haya caído y todos estén pensando en la separación de Amber Heard y Johnny Depp o el juicio, que se ha caído lo de Ucrania. Unos creen en Ucrania, pero ¿dónde está el Palestina? ¿No? La cuestión de discernir, ¿no? Porque no es solo porque yo soy de un X partido político, voy a aceptar todo lo que ellos hacen, porque el medio me lo dice, porque el medio me lo mete por los ojos, por los oídos. Entonces la capacidad de discernimiento ahí nos falta mucho, ¿no? Y es también tema de educación. La educación nunca va a cambiar. La educación la manejan los poderosos. Y mientras la educación no sea un instrumento de transformación, la educación siempre va a ser un instrumento de sometimiento. Entonces no esperemos nada de la educación tampoco, ¿no? Sea cual sea el político que ingrese, sea cual sea, así sea con las mejores virtudes. Si no es la familia donde tenemos que empezar a discernir, no vamos a poder hacer mucho porque los medios van a influir tanto, la gente va a influir tanto, nuestro alrededor, nuestro entorno va a influir tanto que realmente vamos a ser arrastrados por eso, ¿no? Entonces es un tema muy amplio de explicar, pero que el marketing ha agarrado justamente todo eso. Ahora hay un nuevo, ahí está en vogue el neuromarketing, justamente por eso, para saber agarrar la mente de la persona y hacer que tú puedas consumir lo que yo quiero que consumas, no lo que tú necesitas. Así es. Por eso este tema de socialización es muy importante trabajarlo y tocarlo. Si soy un agente lucrativo muy fuerte y tengo una mente capitalista muy fuerte, voy a saber cómo usarlo a mi favor. Oh. Agustina, para no ver televisión estás muy bien informada. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Daniela Aurora, ¿quieres decir algo de los medios de comunicación?
¿Piensas que tiene alguna influencia? ¿No? Bueno, sí, efectivamente los medios de comunicación y las redes sociales tienen bastante influencia, ¿no? En el comportamiento y en el actuar, más que todo ahora, de adolescentes, niños, jóvenes, adultos. Y también es un medio, si hablamos de las redes sociales en específico, es un medio, incluso tal vez se podría decir de desahogo, porque todos comentan, incluso impulsivamente. Pero sí, los medios de comunicación tradicionales que vendrían a ser televisión, prensa, radio, siempre han sido un medio de influencia en la sociedad. Y pienso que como comunicadores, como profesionales en la comunicación, tenemos gran responsabilidad también en ese sentido, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente, en proponer que en lugar de esperar del gobierno que actúe en políticas públicas de prevención, nosotros ya desde casa deberíamos hacerlo, ¿no? De algún modo como padres, madres de familia, cambiar nuestro chip en cuanto a la crianza respetuosa. Hay ahora bastante información sobre este tema y está de moda. Y lo puedo decir porque yo tengo un proyecto denominado Guía Mamá, el cual ya les he mencionado anteriormente a los colegas, donde invito a especialistas en psicología, en terapia, psicopedagogos, internacionales incluso, que hablan mucho sobre eso, ¿no? Que en casa tenemos que empezar a trabajar eso, dejar de normalizar la violencia, dejar de usar como sinónimo de disciplina el golpe, dejar de... los niños también merecen respeto, ¿no? En todo el sentido de la palabra, los bebés desde el vientre merecen respeto. Entonces hay formas de enseñar, hay formas de disciplinar sin necesidad de utilizar la violencia. Solamente es informarnos un poco más, pero desde casa. Porque si esperamos de parte del gobierno central que actúe, es bien difícil, ¿no? Vamos a tener que esperar con los brazos cruzados. Entonces nosotros como mamás y papás ya tenemos que empezar a formar comunidades, más bien aprovechar las redes sociales y formar estas comunidades que son tan necesarias de papás, mamás, que no, donde nos informemos qué otras maneras hay de enseñar desde la casa principios y valores. Muy bien. Gracias, Danielita. Miguel Ángel, ¿quieres aportar con algo, hermano? Se ha ido, Miguel Ángel, se ha abusivo de esperar, se ha ido. No, para nada. Estaba buscando el micrófono para activarlo. Ah, qué bueno. Encontraste. Buenas tardes, compañeros. Magíster David Vargas, un placer. Miren, yo creo que hay muchos elementos que influyen en nuestras vidas y que lamentablemente, incluyendo profesionales del área, no lo controlamos. Se supone, por ejemplo, que los comunicadores intentan tener cierto dominio del lenguaje porque es la base, la materia prima para poder difundir información, opinión, interpretación, etc. Se supone también que la comunicación se desarrolla en un ámbito concreto, ¿no? En la sociedad, con todas las contradicciones que tiene la sociedad. Y sin embargo, algunos inventan realidades que no es bueno discutirlas en ese momento, pero se convierten hasta en jocosas, ¿no? Y a partir de esto, nosotros lo que vemos es, por ejemplo, un uso del lenguaje inclusivo, producto de las influencias sociales y de las influencias que existe a través de los medios de difusión, cuando en realidad no estamos haciendo uso de un lenguaje adecuado. Ahora ya no es solamente todas y todos, o todos y todas y todes, ¿no? Es la destrucción del lenguaje. Si nosotros escarbamos un poquito, solo un poquito, en lo que es el uso del lenguaje, vamos a darnos cuenta que las formas evolutivas del lenguaje español, del que nosotros hacemos uso, tiene reglas. Hay gente que se enoja cuando se le dice de una determinada profesión o actividad y no se usa la terminación, digamos, femenina, ¿no? Cuando es incorrecto ese uso. Tenemos muchas formas, entonces, que influyen sobre nuestras vidas. Los medios de difusión, por supuesto, que se han convertido en mecanismos que van a apoyar una u otra cosa, que van a apoyar la desunión o la unión, que nos van a preparar para que aceptemos determinadas cosas. Fíjense, no quiero tocar la política reciente porque algunos se sienten heridos, ¿no? Pero
las mismas palabras fueron usadas en determinados momentos de la historia del mundo, cuando, por ejemplo, trataban de alabar, de dar un sitial especial a su líder, al Führer, por ejemplo, a Adolf Hitler, le decían cosas muy parecidas, ¿no? Le decían que era reencarnación de todo lo puro, de toda la nobleza aria, que era una especie de Cristo resucitado. Y esas son exactamente las palabras que algún intelectual utilizaba para caerle, creo bien, para caerle en gracia al jefazo del momento, ¿no? O sea, constantemente tenemos influencias y creo que hay una sola forma de tratar de contrarrestar ese tipo de propaganda, de influencia, nociva además. Y es darnos cuenta qué nos están diciendo, por qué nos dicen eso, cómo quieren que actuemos, cómo quieren que reaccionemos, ¿sí? ¿Qué parte de la verdad nos están transmitiendo? Porque no nos transmiten la verdad completa. Entonces, apoyado en un libro, Periodismo y lucha de clases, de Camilo Taufik, él decía, la comunicación evidentemente puede servir para múltiples propósitos, para unir o separarnos, para proyectar futuro o para llevarnos hacia atrás, ¿no? Puede tener ese tipo de cosas. Entonces, las programaciones evidentemente tienen una función. Todo lo que es y ha sido criticado por la escuela de Frankfurt, entre otras, es precisamente una reproducción indefinida de los, diríamos, de las condiciones de privilegio que tienen algunos sectores en el mundo, ¿no? Y cuando nos dicen que hay que ir contra esos privilegios, nos muestran los privilegios de otros. Yo soy un convencido de una sola cosa y con esto voy a terminar, que la sociedad no va a cambiar mientras el ser humano no pueda construir un sistema filosófico superior al que nos ha legado la Ilustración, es decir, libertad, igualdad, derecho a la libertad de opinión, etc. Mientras no tengamos un esquema filosófico superior al de la Ilustración, vamos a seguir siendo la misma sociedad y vamos a estar sometidos en esa sociedad llena de contradicciones a los intereses de diferentes sectores. Ya sean políticos que se apropian, veamos Corea del Norte, ¿no? Es la tercera generación de la familia real, así le dicen, que después de la revolución siguen y no hay perspectiva de cambio. Veamos el mundo capitalista, podemos tener elecciones, pero no hay alternativas en realidad. Creo que deberíamos comprometernos con unas transformaciones más profundas y diferentes a lo que nos presentan hoy como escenario de confrontación. Gracias, David. Muy bien. Gracias, querido Miguel Ángel. Wow. Me siento muy reconfortado porque sus opiniones son muy acertadas, ¿no? Entonces, cuando Miguel plantea la utopía de nuestra sociedad, yo creo que se puede empezar en el proceso de socialización cuando cada uno de nosotros hagamos conciencia de lo que dice Miguel Ángel y a nuestros hijos les metamos la idea de lo que significa la libertad, el respeto, el amor, etcétera, etcétera. Bien, eso digamos para cesar. Queridos colegas, voy a subir al grupo en la plataforma una tarea sumamente fácil. Pueden tomar, si quieren, ya tomar nota de la pregunta que voy a hacer. Y o de todas maneras lo voy a subir. La pregunta, ¿usted cree que los medios de comunicación tienen influencia en la conducta del ciudadano? Sí, no. ¿Por qué? Esa es la pregunta que deben constar, por favor, de la tarea de esta semana. La semana pasada no he subido preguntas porque me dijeron que estaban llenos de cosas, entonces, pero esta semana sí, le estoy subiendo una pregunta, ¿ya? Bien. Hemos dado ya la parte que creo que es importante, considero que es importante, que es el ser humano. Porque a él va a dirigir todos nuestros esfuerzos de trabajo como profesionales. Si nos dedicamos a la parte del marketing político, también hacia el ser humano va a estar. Y si no conocemos cómo se desarrolla, o por lo menos cómo entiende su realidad, o cómo es que se termina de formar, nuestro trabajo puede ser deficiente. Creo que el señor ese, que el Yen Chu, cuando habla del arte de la guerra,
plantea, ¿no? Dice, si quieres vencer a tu enemigo, debes conocerlo muy bien. Como no se trata de vencer a nadie, simplemente se trata de conocer a quien vas a venderle, lo que quieres venderle, como bien decía Agustina. No se trata de lo que necesitas, no lo que tú quieres venderle. Entonces, tiene que, cuando tengas que ser asesor en la campaña política de alguien, tienes que vender al votante lo que el votante no necesita, tal vez, pero sí lo que tu contratante para lo que te ha contratado, ¿no? No me entenderé más. Bien. Quiero compartir con ustedes, queridos colegas, 3 conceptos que... ay, ¿dónde está esto ahora? Aquí está, este creo que es. Quiero compartir con ustedes, queridos compañeros, 3 conceptos de los que vamos a trabajar. ¿Están viendo la página de Word que he subido? Sí, ¿no ve? Sí, se ve, mayor. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Vamos a utilizar este concepto de Philip Coulter. Yo sé que hay muchos conceptos, yo sé que hay muchos autores que han hablado, seguramente ustedes han debido ya escuchar muchos conceptos, pero este me parece el más sencillo de poder entender. ¿Qué es el marketing? Que lo plantea este amigo Philip Kotler, ¿ya? Él dice, es un proceso social y administrativo por medio del cual los individuos y grupos obtienen lo que necesitan. Esto está yendo en contra de lo que decía Agustina. No es lo que necesitan, sino lo que el que quiere vender ofrece. Y desea mediante la creación y el intercambio de productos y valores con otros. Ese viene a ser un poco el marketing, el concepto de marketing que vamos a utilizar para que podamos avanzar. Entonces, otro concepto que es importante, queridos colegas, que debemos manejar, es el concepto de marketing electoral y vamos a utilizar a Dennis Lindon. Este amigo va a decir, en sentido estricto, dice, no es más que una parte del marketing político y tiene por objetivo más limitado ayudar a los partidos políticos y a los candidatos a concebir y poner en práctica una campaña electoral eficaz. Ya estos conceptos vamos a tratar de desenmarañarlos en la siguiente clase para que podamos entender mejor la parte del marketing digital, que es lo que más nos interesa. Y finalmente, este es marketing político. ¿Qué es el marketing político? Es un conjunto de actividades sociales y administrativas, por supuesto, mediante los cuales individuos y organizaciones políticas se interrelacionan para intercambiar eficazmente la confianza del cumplimiento de una promesa política, con la necesidad y deseo de que cambios en la comunidad. No quiero entrar aquí en debate de lo que es eficiente y es eficaz, porque nos vamos a tirar una hora discutiendo, debatiendo qué es eficiente, qué es eficaz. Son 2 conceptos diferentes, por supuesto, y lo eficaz y eficiente tiene que ver el contexto con el que se maneja. Muy bien, aquí no he corregido algunas cosas, espero que eso no les moleste. Aquí está. Esto es así. Mediante de él. Aquí tiene una tilde. Marketing está así, aquí le falta una tilde también. Bien. ¿Tienen preguntas, queridos colegas? Por favor, si tienen alguna pregunta, es el momento de querer hacérmelo. Ya vamos a terminar la clase. Estamos a pocos minutos de terminar. No nos extendemos nunca del plazo que nos ha dado la coordinadora. Entonces, por favor, si tienen preguntas, es ahora. ¿Que es algún comentario de lo que hemos avanzado? Es ahora, por favor. ¿No hay más preguntas? Una pregunta. Sí, hermano. Finalmente, de toda esta discusión, Porfirio. Finalmente, de tanto debatir, ¿para qué dices? No, yo quería preguntar lo siguiente. Alguien vertía, digamos, en sentido contemplacionista una respuesta frente a la realidad, pero me parece, no sé, eso quería que me ayudes. ¿Qué debemos hacer? ¿Enfrentar críticamente o simplemente contemplar y esconder la cabeza de la realidad, ¿no es cierto? Porque nosotros, mientras vivamos, mientras ocupemos un cargo cualquiera, creo que debemos apuntar a contribuir en algo, ¿no es cierto?, a la mejora tanto educativa o comunicacional
Y con esto quiero decir, por ejemplo, que el contemplacionismo no nos va a ayudar mucho, sino que es hora de actuar, ya, porque ahora, por ejemplo, se están imponiendo grandes corrientes, pero no en sentido positivo, sino en sentido negativo, de mantener al ser humano eh, tal como estamos actualmente, apáticos, fríos, calculadores en algunos casos, pero contribuir al desarrollo cognitivo creo que debería ser la premisa para poder contribuir a aquello, ¿no? Para mejorar tanto a nivel social, en los procesos sociales, como también en la conducta propia, ¿no es cierto? No sé si estoy errado ahí, quería que me ayudes, por favor. Jamás, jamás está cerrado, Porfirio. Quien dice lo que siente, quien dice lo que piensa, jamás está errado. Porque uno dice lo que siente es de su propio desarrollo, de su propia formación. Hay una parábola respecto al contemplacionismo que cita Porfirio. Hay una parábola. Había un individuo que salía todos los días a la playa y las ostras que podía encontrar, porque el mar botaba ostras, ¿no? Él las devolvía al mar. Pero botaban miles. Y la gente le miraba y decía, oye, mira qué tonto, no se da cuenta de que a pesar que devuelve 10 y el mar le devuelve otra vez 100, 200, nunca va a terminar. Qué tonto perder su tiempo devolviendo las otras todos los días, no tendrá cosas que hacer. Oye, qué tonto, o sea, lo trataban de tonto este señor que al ver que el mar lanzaba ostras, agarraba y trataba de devolver las que podía al mar para que se salven. Entonces van y le dicen, oiga, señor, ¿no se da cuenta? Le dice, que usted está perdiendo su tiempo. ¿No se da cuenta que está perdiendo su tiempo al devolver las otras? Nunca va a poder devolverlas todas. Y no van a poder vivir. La respuesta del caballero tiene que ver con lo que Porfirio planteaba. Él dice, voy a devolver mientras pueda, porque así una sola ostra se salve, podré decir que cumplí mi tarea. Yo hago de esta parábola parte de mi filosofía, de mi proyecto de vida. Tal vez han debido escuchar en los medios de comunicación estos últimos días, he salido a vociferar. Digo vociferar muchas veces porque me he estrellado contra los delincuentes de cuello blanco, contra los delincuentes que ostentan poder político, ostentan poder económico. Son ellos los que ponen autoridades, son ellos que ponen jueces, ponen fiscales, ponen comandantes de policía. Y los delincuentes y los delitos que se encuentran y avergüenzan a la policía siempre son policías que están relacionados con el poder político, con los delincuentes de cuello blanco. Entonces, esto lo he gritado y Ramón Grimaldi me dice, pero mayor, ¿no tienen miedo? Me dice, no tengo miedo porque estoy gritando a nombre de mis hijos, estoy gritando a nombre de mis nietos, porque son ellos los que van a vivir en mi país. Y no dijo más nada, no se quedó callado. Me dijeron, el pretexto del policía es de que gana muy poco, con eso comete su corrupción. Sí, es un pretexto tonto, porque los políticos de cuello blanco ganan 30,000, 20,000 y aún siguen robando. ¿Cuál es la explicación de ellos? Simple y llanamente porque son delincuentes, nunca han tenido un menor sentimiento con su sociedad, con Bolivia. Entonces ahí me vino la idea nuevamente, el proceso de socialización. Entonces, ¿qué debemos hacer según Porfirio Lanoca? Debemos empezar a nuestra casa. Debemos partir del concepto de que no es qué país vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos vamos a dejar a nuestro país. Tal vez cambiando ese paradigma podemos entender que nuestra tarea se debe centrar en nuestros hijos. Eduquemos a nuestros hijos para respetar a su prójimo, para amar al prójimo. Tal vez con esa idea podamos mejorar la condición de la sociedad en que van a vivir nuestros hijos. Esto es motivo de un gran debate que no quiero alargarlo, no quiero quitarles tiempo, pero es eso lo que pienso. Y si algo hay que hacer, debemos empezar por nosotros mismos, querido hermano. Daniela, ¿quieres decir algo cortito, por favor? Ya estamos terminando. Sí, precisamente creo que siempre tenemos que ser propositivos, no basta con decir qué pena, cuántos casos de homicidios han habido, cuántos feminicidios, infanticidios, sino proponer. Y si los medios de comunicación masivos no nos abren las puertas porque para ellos lo que más importante es el espectáculo o lucrar con chicas prácticamente semidesnudas que dan el clima, por dar un ejemplo, entonces
Para eso están las redes sociales, ¿no? Gracias a Dios creo que se nos ha abierto un panorama muy amplio a los comunicadores y utilizar Instagram, Facebook, TikTok y demás para proponer proyectos sociales y de conciencia. Yo creo que ahí tenemos que ingresar. Gracias. Gracias a ti, querida Daniela. Bien, ha sido un placer estar con ustedes. Agradezco a todos los que han participado, a Daniela, a Agustina, a Porfirio, a Gabriel. Gracias por haber aportado con Luis Miguel. ¿Con Luis Miguel se llamaba? No me acuerdo su nombre del último que participó. Gracias por participar, por haber hecho más rico estas 2 horas de intercambio. Nos vemos. Voy a subir ahora mismo la tarea, por favor, pero ya saben la tarea cuál es. Contéstenla, por favor. La siguiente semana voy a subir la tarea de semestre. No va a ser difícil, va a ser parecida a esta que estoy dando. Y bueno, espero que todos saquen 100. Es mi gran deseo. Sería feliz poner 100 a todos. Encantado de haberles visto, a los que pude ver y escuchar. Y hasta el próximo sábado. Hasta luego, gracias. Hasta luego, estimado mayor Vargas. Chao, Gabriel.